Hermanos, que el Señor nos bendiga ricamente en esta tarde y vamos a seguir compartiendo el libro de los Proverbios, este libro precioso que nos habla acerca de la sabiduría divina, la sabiduría práctica, esta sabiduría que debe ser aplicada a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Así es que en este caso les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Proverbios, ¿sí? Capítulo 1 del libro de Proverbios. Y vamos a hablar en esta noche acerca de algo que a todos nos ha pasado en algún momento: las malas compañías, ¿sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, vamos a hablar un poquitito acerca de las malas compañías. Pablo, tomando un refrán allí del mundo griego, diría, citando al poeta Menandro, ya lo vimos esto en 1 Corintios: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso lo vimos en la primera carta a los Corintios, y en este caso vamos a hablar acerca de las malas compañías. Proverbios capítulo 1. En este caso distinto vamos a hacer, porque ahora tenemos todo un pasaje como para leer y vamos a estacionarnos ahí. Vamos a citar algunos otros pasajes, pero tenemos varios versículos aquí. Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Versículo 12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Bueno, agregué ahí dos versículos más como para cerrar, ¿cierto?, la frase. Vamos a hablar, como decía en esta noche, acerca, mis hermanos, de las malas compañías. ¿Quién no ha tenido una mala compañía en algún momento, no? Diríamos, en alguna ocasión hemos dicho, al final terminó siendo una buena piedra para la onda. Así es que bueno, a veces uno tiene que saber elegir las amistades, y de eso nos habla en este caso el libro de los Proverbios. La primera pregunta, yo me planteé por lo menos 4 preguntas en esta noche, ya que tenemos todo un pasaje, ¿cierto? Podemos meditar en él, diferente de las otras 9 predicaciones que hemos hecho. En este caso podemos estacionarnos. La primera pregunta, si usted quiere tomar nota, es ¿cómo evitarlas? ¿Cómo evitar una mala compañía? Bueno, Salomón nos quiere hablar en este caso acerca de eso. ¿Cómo evitarlas? La primera manera de evitar una mala compañía, ¿sabe cómo es? Oyendo. Y usted dirá, ¿oyendo? Bueno, sí, vamos a ver. Porque lo primero que dice aquí el proverbista, luego que nos presentó en los versículos 1 al 7, que no lo hemos leído, pero que sí lo hemos predicado, no lo leímos hoy, lo predicamos, fue la primera predicación del Proverbios, el propósito de los Proverbios, ¿sí? Nos explica justamente el propósito de esta enseñanza, que es un proverbio y para qué sirve, ¿no? Pero en este caso comienza a hablar, el primer tema que Salomón va a desarrollar aquí es justamente las malas amistades. Porque esto es la sabiduría cotidiana, la sabiduría práctica, mejor dicho, la sabiduría de Dios aplicada
aspectos cotidianos. ¿Y cómo evitar una mala compañía? ¿Cómo evitar un mal amigo, una mala junta, podríamos decir? Bueno, en primer lugar dice él, oye. Hay que oír, hay que prestar atención. El doctor Charles Riley dice, hablando solamente de esta palabra, dice que oye está dicho con el objeto de obedecer, o sea, presta atención, sé perspicaz, abre tus oídos, los oídos de tu entendimiento, abre tu mente, presta atención, es el sentido. Mire, el Señor Jesucristo dijo en varias ocasiones durante su ministerio, el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor habló mucho acerca del oír, simplemente quiero citar eso. El Espíritu Santo en cada una de las cartas del Apocalipsis termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, por un lado, el Señor Jesucristo dice, oye. Por otro lado, el Espíritu Santo dice, oye. Pero también la Escritura, en los versículos 20 al 21, que aquí no lo hemos leído, pero que ahora lo vamos a leer, dice la Escritura, la sabiduría. Algunos la representan como el Señor Jesucristo personificado o la sabiduría personificada, otros dicen simplemente la sabiduría de Dios. Vamos a decirlo como está aquí, la sabiduría, el conocimiento, la voz de Dios, la palabra de Dios, el logos de Dios. Versículo 20, la sabiduría clama en las calles. ¿Qué más dice? Alza su voz, ¿en dónde? En las plazas, todos lugares públicos, ¿no? Las calles, las plazas. Versículo 21, clama. O sea, y esto es hablar a viva voz de tal manera que se entienda lo que está diciendo, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. O sea, mis hermanos, el Señor Jesucristo dice, oye. El Espíritu Santo dice, oye. La Biblia, ¿qué dice? Oye. Y este mensaje, como dice aquí, la sabiduría de Dios es proclamada de tal forma que ninguna persona tiene excusa. No hay nadie sobre este mundo, sobre esta tierra, y menos aún los creyentes, que puedan decir, yo no sabía. El Salmo 19, hablando de el conocimiento general de Dios, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Hay alguien que pueda decir, no, yo nunca oí el mensaje, a mí nunca me lo compartieron? La verdad que no. Mire, en aquellos tiempos, como dice aquí, en las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, usted sabe que particularmente ese lugar era el lugar de reunión. Si en una ciudad había una asamblea, había una junta de vecinos, se decidían diferentes cuestiones de la ciudad o particulares, todo se resolvía allí. Es más, el mercado público estaba en la puerta de la ciudad. ¿Recuerdan la historia, por ejemplo, de Nehemías? Como los mercaderes venían a la puerta de la ciudad y Nehemías les dijo, no, el sábado no, muchachos, váyanse. Mi hermano Gaspar ya predicó acerca de eso, pero todo eso sucedía allí a la puerta de la ciudad. ¿Se acuerdan cuando nuestra pastora predicó acerca del libro de Ruth? Dice allí que este muchacho Boaz llamó a aquel fulano que no tiene nombre, un don nadie, se perdió una tremenda bendición de ser el esposo de Ruth, de ser pariente de Noemí y de estar en el linaje del mismo rey de Israel, David, y sobre todo el rey de reyes y señor de señores. Por eso aquel no merece ni ser nombrado, fulano, ven acá, le dijeron. Todo ese asunto se resolvió justamente en la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad venía aquel que venía huyendo del vengador de la sangre y pedía asilo político en las ciudades de refugio. Todas las cuestiones importantes se resolvían allí en la puerta de la ciudad. Y dice que la sabiduría clama allí en las puertas de la ciudad, de tal modo que todo el mundo se entere justamente las razones de Dios. El mensaje de Dios hasta el extremo del mundo, hasta los confines, ha llegado. La sabiduría de Dios, mis hermanos, está disponible para todos. ¿Alguno es necio? ¿Alguno es ignorante? Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios. El profeta Isaías, hablando del Evangelio, hablando del camino del Señor, dice: uno, por más torpe que sea, no se puede extraviar en este camino. El Señor Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo algunos dicen que el camino del Señor es difícil? Estarán probando otro camino, mas no el camino del Señor, porque el camino del Señor es sencillo. Por torpe que uno sea, no se va a extraviar en este camino precioso, mis hermanos. Y el predicador aquí, a través de Salomón, y hoy nosotros estamos diciendo a cada uno de nuestros hermanos y estamos diciendo a toda esta generación: oye. Oye la palabra del Señor, oye el mensaje de Dios, oye la sabiduría que viene de lo alto. Pero no solamente dice oye, hijo mío. Oye, hijo mío. Y en primer lugar aquí el maestro Salomón le está enseñando a sus discípulos, los reúne allí como sus hijos espirituales, como el maestro que junta allí a la cámara de aprendices y les dice: escuchen, hijos míos. Pero también como el padre y la madre que van a traer a su descendencia y les van a decir: oigan el camino del Señor, oye, hijo mío, en un acto paternal, en un acto amoroso. Y el Señor también hoy habla a su pueblo y nos dice: oye, hijo mío. Gloria al nombre del Señor. Este hijo mío, estas dos palabras, hijo mío, es la bendición de tener quien nos recuerde las cosas cariñosa y desinteresadamente, o mejor dicho, o mejor aún, con el mejor interés, el interés nuestro, el interés de nuestro bien. Porque si hay alguien que puede hablarnos cariñosa y desinteresadamente, es nuestro Dios. Es el Señor que habla en nuestras vidas. Si bien la sabiduría clama a todos, especialmente clama a los hijos de Dios, aquellos que aman su palabra, aquellos que han sido aceptados en la familia de Dios, aquellos que según Pablo han recibido el espíritu de adopción. Mire, un comentarista, William MacDonald, dice: los primeros 7 capítulos van dirigidos en gran parte a este hijo mío, expresión que aparece más de 15 veces. Vamos escuchando el latir del corazón de un padre que quiere lo mejor para la vida de su hijo. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Y nuestro Padre Celestial, a través de esta sabiduría, quiere lo mejor para nosotros. Quiere que oigamos, quiere que prestemos atención, nos reúne alrededor de sí mismo y Él nos declara sabiduría. Él nos enseña razones prudentes. Un autor, Henry Bosch, dice: muchos grandes hombres del pasado han sido ricamente bendecidos porque aprendieron sobre las rodillas de su madre. Sin ir más lejos, consideremos a Moisés, Samuel y Timoteo. El cuidado maternal e influencia piadosa que experimentaron estos líderes espirituales produjo fruto abundante en sus vidas. También puede pensarse en San Agustín, en John Newton y en los fervorosos hermanos Wesley, cuyos nombres probablemente no hubieran resaltado en las páginas de la historia a no ser por las mujeres piadosas que los criaron. ¡Qué maravilla! Porque aquí vemos a un padre, vemos a una madre que llama a sus niños, a sus hijos y le dice: oye, hijo mío, porque oye, hijo mío, puede ser dicho por el padre, ¿cómo puede ser dicho por la madre? Y como citamos recién de este autor, Timoteo es un fiel ejemplo de esto. Entonces no vemos la influencia de su padre. Tal vez era un gran hombre, pero la influencia espiritual de Timoteo estuvo en su abuela y estuvo en su madre. Y dice Pablo: también en ti yo sé que hay una fe no fingida. Habitó esta fe no fingida, genuina, sincera, en tu abuela, en tu madre, y ahora también habita en ti. Pero ¿qué es lo que hay que oír? ¿Qué es lo que un hijo mío, como dice aquí la palabra del Señor, qué es lo que tiene que prestar atención? Bueno, dice allí en estos versículos: oye, hijo mío, versículo 8, ¿qué es lo que hay que oír?
la instrucción. La instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Mire, literalmente la palabra que allí dice instrucción es la palabra sabiduría. No dice, oye hijo mío, la sabiduría, que aquí dice instrucción, la palabra original es sabiduría. Oye hijo mío, la sabiduría de tu padre. ¿Cuánto sabe nuestro Padre Celestial, no? Pero fíjese qué interesante esto. Cuando dice luego la dirección de tu madre, literalmente la palabra hebrea es Torah. La Torah de tu madre. ¿Y qué significa Torah? La ley, la disciplina, la instrucción. Entonces, alguien hablando de estos textos dijo, es un llamado a aplicar con sabiduría la ley de Dios en nuestro diario vivir. Eso está diciendo este versículo. Oye, hijo mío, que la sabiduría de tu padre y la ley, la Torah de tu madre. Es un llamado a aplicar con sabiduría la ley de Dios en nuestro corazón. La instrucción o sabiduría del padre y la dirección, la ley de su madre. Un manual de son 3 nombres, ¿no? Jamison, Fawcett y Brown, dice así: los sentimientos filiales ocupan el primer lugar después de la piedad para con Dios, porque el versículo anterior nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Primero, temor a Dios, respeto, reverencia, sumisión, obediencia ante Él. En segundo lugar, a nuestras relaciones filiales, sobre todo aquellos que nos llevan y que nos hablan aquí del Señor Jesucristo, que nos llevan por ese camino. Gloria al nombre del Señor. No es de extrañar el rumbo de la sociedad hoy en día, ¿no? Si no hay padres piadosos que guíen a sus hijos con la sabiduría de la ley de Dios. ¿Cómo está nuestra sociedad? Mal. ¿Y cómo va? Peor. ¿Por qué? Porque ya no hay padres que instruyan a sus hijos en la sabiduría y en la ley de Dios. Así va nuestra sociedad, de mal en peor. ¿Por qué? Porque aquí dice que esta enseñanza parte de la casa. Mis hermanos, cada uno de nosotros estamos llamados a, desde nuestra casa, transmitir la sabiduría y la ley de Dios. Así como Salomón llama así a sus discípulos, así como un padre llama a sus hijos o una madre llama a sus hijos, así también nosotros tenemos que llamar a nuestros hijos para que aprendan, escuchen y estén atentos a la voz del Señor. Un autor, Pablo Hoff, dice: el joven tiene una decisión vital que tomar entre el camino correcto y el errado, entre la sabiduría y la necedad, entre seguir el camino de Dios por la vida o seguir el suyo propio. ¡Qué decisión!, ¿no? ¿Y quién nos va a ayudar en esta decisión? ¿Cómo saber qué es lo correcto en esta vida, en cada decisión? ¿Saben cómo? A través de la sabiduría y de la ley de Dios. Como diría el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No sabemos qué camino seguir, no sabemos qué decisión tomar. Pues aquí tenemos la guía para nuestra vida. Aquí tenemos la decisión correcta delante de nuestros ojos. Y dice que la sabiduría clama en las plazas, en las calles, en los lugares públicos. Hermanos, Dios quiere conducirnos por esta vida con toda claridad. Dice la Escritura que no somos nosotros de las tinieblas, para que aquel día nos sorprenda. No somos de la oscuridad, somos del día. El que anda en oscuridad tropieza. Pero nosotros, mis hermanos, hemos recibido la luz que ha resplandecido en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo evitarlas? Las malas compañías. Bueno, primero oyendo. ¿Oyendo quiénes especialmente? Nosotros, los hijos de Dios. Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que tenemos una relación filial de amistad con nuestro Dios. Pero ¿qué debemos oír? La instrucción, la enseñanza, la dirección, la ley de Dios, justamente para que cuando estemos en situaciones difíciles sepamos qué hacer. Hermanos, cuando un creyente no sabe qué hacer,
debe venir a la palabra del Señor. Debe venir aquí a la fuente de la sabiduría. Ahora, ¿por qué evitar las malas compañías? Alguno dirá, bueno, ¿y por qué yo tengo que evitar? ¿Qué consecuencias hay o qué cosas me pierdo si yo no evito las malas compañías? Segunda pregunta entonces, ¿por qué evitar las malas compañías? Versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Miren, no hay nada más simpático que ver una hija cuando son chiquitas, sobre todo, o en mi caso una nieta, cuando se pone una vinchita, se pone su corona allí que parece una princesa, se pinta, se pone sus collares y parece toda una monada. Es realmente precioso y simpático. Una cosa así, por asemejarla, simplemente por dar un ejemplo, es lo que Salomón aquí nos está presentando. ¿Por qué evitar las malas compañías? ¿Por qué? Porque adorno de gracia serán para tu cabeza. En Génesis capítulo 41, versículos 42, que estos días lo hemos leído aquí en la lectura que estamos siguiendo, habla acerca de José, cuando luego de interpretar el sueño de Faraón es ascendido y es puesto como el segundo detrás de Faraón. Y Faraón le dice estas palabras, mire, escuche. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, la autoridad, ¿no? Y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir, él venía saliendo de la cárcel, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro sobre su cuello. ¿Qué significa toda esta actividad? Bueno, que la obediencia, mis hermanos, produce honor y belleza moral. ¿Quiere usted ser una persona a quien Dios corona de honra, corona de gloria, a quien el Señor bendice? Bueno, debemos ser justamente personas que oyen la ley de Dios, que no menosprecian el consejo de Dios o el consejo de aquellos que nos están instruyendo en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque la obediencia produce honor y belleza moral. Mire, José aparentemente todo le iba mal, pero en un momento de su vida Dios lo levanta. Dios lo levanta y lo pone en lugares de honra, como dice uno de los proverbios justamente: yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quiere uno recibir honra de parte de Dios? Otro proverbio de decir: humíllese. Y José tuvo que ser humillado, pero aún en la humillación él perseveró siendo fiel al Señor, perseveró en la obediencia a su Dios. Cuando él fue tentado por el pecado, por una mala junta, por una mala compañía como fue la esposa de Potifar, su amo, él simplemente desechó todo aquello, las malas juntas, las malas compañías, salió huyendo de esa situación. Momentáneamente le fue mal. Momentáneamente le fue mal, y así evalúan los impíos, dirían: ¿ves, José? Te fue mal, hubiera seguido el camino de los muchos y te hubiera ido mejor. Sin embargo, el Señor, en el momento en que Él tenía predeterminado, lo pone en alto y lo exalta. Mire, dice: y collares a tu cuello. Un autor serrano dice: las comparaciones son apropiadas, pues no es solo la sabiduría el mejor ornato de la persona, al ceñir la parte más noble del hombre, su entendimiento representado por la frente, sino que adorna también la voluntad simbolizada por el corazón sobre el que descansa el collar. Qué buena reflexión, ¿no? Corona sobre la cabeza, un ornato sobre el entendimiento, pero también un collar sobre la voluntad, sobre el corazón. Vidas que son recompensadas, mis hermanos, tarde o temprano. Dios no retarda sus promesas, ¿no? Así es que el Señor nos dé esta sabiduría y podamos nosotros evitar estas malas compañías, estas malas juntas. La tercera pregunta es: ¿cómo actúan estas malas compañías? Vimos cómo evitarlas: oyendo,
sobre todo que somos sus hijos amados, oyendo la instrucción, la dirección, la sabiduría que viene de parte de Dios, cómo evitarlas, o por qué evitarlas, porque adorno de gracia, porque hay una recompensa para aquellos que la evitan y que siguen la sabiduría, y como collares a tu cuello. Pero cómo actúan las malas compañías, qué es lo que hacen, cuál es su forma de operar. Bueno, versículo 10 dice la palabra del Señor: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Cómo actúan? En primer lugar, son los pecadores los que te van a invitar por camino malo. Mira, nunca un hijo de Dios, nunca alguien que esté en santidad, nunca alguien que esté buscando al Señor te va a llevar o te va a invitar a algo pecaminoso que te aparte del Señor. Nunca. Aún, hermanos, hablando de los falsos profetas, dice que anuncian señal, anuncian prodigios o milagros, pero te dicen: apartémonos de la sana enseñanza, apartémonos del camino del Señor. Dice: no lo oigas, apedréanos. Así dice el Antiguo Testamento, ¿no?, acerca de esa clase de personas. Porque, mis hermanos, en primer lugar, las fuentes de la tentación lo tenemos al diablo. Él es el tentador por excelencia. Dios no te va a tentar. El que te va a tentar es el diablo. El que te va a tentar es el mundo, la sociedad. Como aquí dice, los pecadores. Ellos te van a tentar, ellos te van a incitar, ellos te van a llevar hacia el mal. Y en tercer lugar, tu propia concupiscencia, tu naturaleza. Tú mismo te vas a tentar, si eres medio adicto a los postres, no pases por afuera a una chocolatería. Porque tu propia naturaleza, ¿cierto?, va a querer justamente esas cosas. Estoy hablando de algo que por ahí no puede ser un pecado, ¿no? Pero hablando de otras cosas, ¿no?, nuestra propia naturaleza, nuestra propia concupiscencia o malos deseos son los que nos tientan. Miren, pertenecen al diablo, son del mundo y viven en la concupiscencia. Estos son los pecadores. Por eso dice aquí: si los pecadores, no los hijos de Dios, no los oye hijo mío, no, esos no. Los pecadores, los que te llevan por mal camino, esos son los que te van a poner la tentación por delante, o la concupiscencia, o el mundo, o el diablo. Estos pecadores que pertenecen al diablo, que son del mundo y que viven en su propia concupiscencia. Por el contrario, escuche bien, los creyentes hemos sido libertados del poder del pecado. ¿Cuántos dicen amén? No somos de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestro Padre ahora es nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Porque los pecadores, ellos pertenecen al diablo, son del mundo y viven en la concupiscencia. Pero los creyentes hemos sido libertados del poder del pecado, no somos de este mundo y nuestro Padre es Dios. Una vida totalmente distinta. No tienen punto de comparación con lo anterior. Pero ¿qué dice? Te quisieren engañar. Porque Satanás vino para robar, matar y destruir. Él, cuando introdujo el pecado en la humanidad, engañó a la mujer, engañó a Eva. Literalmente la palabra allí, te quisieren engañar, significa si te abren camino. O sea, ellos te abren todas las puertas para que tú peques. Te dejan el camino allanado. Mira, lo tienes servido allí el pecado delante de tus ojos. Es simplemente ve y pruébalo, simplemente ve y hazlo, simplemente ven, salgamos este sábado después del culto, total el pastor no va a estar. Los pecadores, ¿qué hacen? Te lo dejan todo servido. Satanás, ¿qué hace? Te lo deja todo servido. Fue a tentar allí a nuestro mismo Señor y le dice: mira, todo esto yo te doy, lo tienes servido, lo único que tienes que hacer es adorarme, seguirme, creerme. La palabra así literalmente es: si te abren camino. Miren, hermanos, es fácil seguir el camino del mundo, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce ¿a dónde? A la perdición. ¿Y cuántos van por ese camino? Muchos, dijo el Señor. Pero angosta es la puerta y angosto es el camino. Ya es más difícil de pasar, es más difícil de transitar.
pero que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que transitan. No porque Dios quiere que sean pocos, sino porque es más fácil para nosotros seguir el camino de los muchos. Si te quisieran engañar, un comentarista dice: pecado es ceder o consentir, no ser tentado. Porque sin duda todos en algún momento somos tentados a lo malo. Nuestro Señor fue tentado a hacer lo malo, pero Él fue sin pecado. Entonces la tentación en sí misma no es un pecado. Los pecadores te abren el paso, te ponen la cerveza por delante, te ponen la salida pecaminosa por delante, te ponen una decisión por delante, te abren el camino, te lo allanan, te lo dejan servido. ¿Para qué? Para que tú peques y para después jactarse y decirte: ves, también tú eres uno como de nosotros. Eso hacen los pecadores, te allanan el camino a la perdición. Pero pecado es ceder o consentir el pecado, o decirle al pecado: está bien, no está tan mal, cedo a la tentación. Pero no ser tentado es pecado. Spurgeon lo diría de la siguiente manera: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí evitar que hagan nidos sobre ellas. Las tentaciones van y vienen, aparecen los pensamientos, los pecadores te allanan, te abren las puertas de par en par y te dicen: ven, peca con nosotros, hagamos lo que hace todo el mundo, vivamos, y todos lo hacen. Todos miran este programa, ¿por qué tú no lo vas a ver? Vamos, no seas tan santulón. Si es costumbre, si ya hoy está aceptado. Vas a la sala médica, allí tienes carteles grandes. Estos días fui a la sala médica y un cartel bien grande, bien colorido, lleno de imágenes allí. ¿Cómo pecar pero cuidándose? Claro. Puedes pecar pero cuidándote. Es pecado como quiera que lo llames. Aunque te cuides, es pecado. Porque la sexualidad solamente no es pecado entre cónyuges. Cualquier otra situación es pecado, aunque te cuides. Pero no sean, como alguien dijo estos días, escuché a alguien decir, hablando no me acuerdo si se lo dijo a un pastor o a quién, no me acuerdo exactamente cómo fue la situación, pero le dicen: ustedes están atrasando el mundo quiere avanzar y ustedes lo atrasan. Y mi primera respuesta mental fue: sí, ustedes lo están adelantando para el anticristo. La iglesia está retrasando la aparición del anticristo. La iglesia en este mundo es freno para la maldad. ¿Sabía usted eso? Que sus oraciones por su barrio, sus oraciones por su familia, sus oraciones por esta sociedad, sumada a las de otros creyentes, lo que están haciendo es frenando la maldad. Pero esta persona le decía a un pastor: ustedes están frenando el mundo. Gloria a Dios que la iglesia está frenando el avance del anticristo, el avance de la maldad. Llegará el día en que el Espíritu Santo quitará la iglesia de esta tierra y entonces la maldad hará de las suyas. Satanás encarnado sobre este mundo, abriendo de par en par las compuertas de la maldad, del pecado. Allí se cumplirá abiertamente esta palabra, que ellos literalmente te abren el camino hacia la maldad. Ya no hay freno, no hay restricción. Y dígame si no es verdad, cada vez hay menos vergüenza, cada vez hay menos moral, cada vez hay menos respeto, cada vez hay menos temor de Dios, lamentablemente aún dentro de las iglesias. Pero gloria a Dios por estos: oye, hijo mío, y no deseches la instrucción de tu padre, sino que estás atento a la ley de tu madre, a la ley del Señor. ¿Cómo actúan? Bueno, ellos son pecadores, hacen eso. Te quisieran engañar, literalmente te abren el camino. Un comentarista dice: cuando un joven arruina su vida es que quizás se juntó con malas compañías. Debemos tener el coraje y la valentía de decir no a las tentaciones. Debemos tenerlo, el coraje y la valentía de decir no.
Santiago capítulo 1 versículos 13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así surge la tentación. Y Satanás y el mundo van a colaborar en esto. Pero si estos pecadores se dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas, ¿no? Versículo 11. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Mire, hablando de cómo actúan las malas compañías. Versículo 10. Ellos actúan por engaño, los pecadores te quisieran engañar. Pero no solamente actúan por engaño, también actúan por identificación. Versículo 11. Ven con nosotros, sé uno de los nuestros, sé parte de nuestro grupo, no te quedes afuera. Un autor, Pablo Hock, dice: tientan al joven a unirse. William MacDonald dice: el joven puede verse halagado, entre comillas, a que lo inviten a ser parte de este clan. Y este es uno de los grandes problemas que tiene la juventud en este tiempo, es el hecho de sentirse parte o no sentirse parte. La identificación con un grupo, no querer ser distinto, no querer ser el bicho raro. Entonces la manada va para un lado y él, para no ser distinto, para no confrontar, para que no lo dejen aislado, él se identifica también con un grupo. ¿O es la tentación? Es verse tentado a la aceptación por parte del grupo y a la identificación con ellos. Yo soy uno más, estoy en el medio. Como predicábamos hace unos días al aire libre, no hay cristianos en el servicio secreto. O mejor dicho, o dicho de otra manera, el cristianismo no tiene un servicio secreto. Somos todos públicos, mis hermanos. Todo el mundo debe saber que somos sal y que somos luz para este mundo. No puede la luz esconderse. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ocultarse, mis hermanos. Si somos luz, pues somos luz. Y somos otra cosa. Mire qué ejemplo opuesto es el de Daniel y sus amigos en Babilonia. Hasta los nombres le cambiaron. Le pusieron nombres de acuerdo a las divinidades babilónicas. Sin embargo, ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Prefirieron ser distintos, prefirieron el castigo, prefirieron ser echados al horno de fuego, prefirieron ser echados al foso de los leones. Pero ellos ya en su corazón habían decidido: no vamos a ser como la mayoría, vamos a ser una clase de joven, una clase de persona que agrada solamente a nuestro Dios. Pablo diría: si yo agradara a la gente, no sería siervo de Cristo. Así es, mis hermanos. ¿Qué ejemplo opuesto es el de Daniel y el de sus amigos en Babilonia? La palabra acechanza significa esfuerzo con esperanza de éxito en el artificio, o sea, en el engaño. El doctor Riley dice que acechanzas es secretamente, como cuando se planifica una emboscada. Y dicen ellos, los pecadores, invitando al joven cristiano, invitando al creyente, dice: los tragaremos vivos. Haremos desaparecer la víctima y todo rastro del crimen. Es un crimen perfecto, nadie lo sabrá. Pero como dice un proverbio chino, aquí recurro a los chinos, no a la Biblia. Dice: si no quieres que nadie lo sepa, no lo hagas. Está bueno ese proverbio, está muy bueno. Porque no hay un crimen perfecto. En primer lugar, Dios siempre está mirando y Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. No hay un crimen perfecto. Mire, así pensó Acán. En Josué capítulo 7, versículo 21, luego de haber tomado la ciudad de Jericó, luego de que Dios había dicho: miren, maten todo, no tomen nada, quémenlo, porque es anatema, es maldito. No pueden tocar nada de Jericó, es inmundo, es sucio, no se contaminen con eso. Sin embargo, una persona llamada Acán, allí dice el versículo 21 de Josué capítulo 7, dice:
vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Algo con que cubrirse. En vez de seguir al Dios de Israel, ahora seguimos con un manto babilónico. En vez de la justicia de Cristo que lo podía cubrir, no, me cubre ahora la mundanalidad. Un manto babilónico muy bueno. Y 200 siclos de plata, ya tengo mi futuro asegurado. Y por si fuera poco, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, escuche bien, codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Dios lo había visto. Echaron suertes y fue primero una tribu, después un clan, después una familia y después hasta que llegó Acán y Josué lo llama: ven Acán, hijo mío, dime lo que has hecho. Acán pensó que nadie lo sabía, no había testigos. Lamentablemente la familia de Acán había sido cómplice, por eso murió Acán y toda su familia, por cómplices del pecado. Ellos le allanaron el camino, le abrieron las puertas, le dijeron: pasa acá, por aquí, levantemos la alfombra, lo escondemos. Nadie lo vio, él lo vio. Ananías y Zafira vendieron una propiedad, dijeron: es mucha plata, nos quedamos con una parte, pero vamos a decir que esto es todo. ¿Para qué? Ellos pensaron: nadie lo sabe, él lo sabe. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? Nunca, mis hermanos, hay un crimen perfecto, nunca hay un pecado perfecto, nunca hay un escondrijo perfecto, no lo hay. A veces hay personas que simplemente están aburridos y quieren hacer algo divertido, quieren hacer algo distinto, quieren experimentar cosas nuevas. Mire, John Bunyan diría: la mente desocupada es el taller del diablo, así que más vale ocúpese en cosas positivas. Tener la cabeza desocupada. Y como muchos jóvenes a veces dicen: estoy aburrido. Haz algo productivo, porque la cabeza desocupada se llena de malas ideas, es el taller del diablo. Todas las malas ideas, en vez de hacer algo productivo, hacer algo positivo, hacer algo espiritual, ¿qué se ponen a ver? Novelas. Como su nombre lo indica, novelas. No hay que verlas. Llenando la cabeza de nada. Como una vez, hace muchos años, alguien atrás predicó: se la pasan nadeando, haciendo nada todo el día. Y después dicen: estoy aburrido. Y así se llena la cabeza de cosas improductivas. Y lo peor de todo, hacen sus gracias o sus desgracias y hoy en día lo suben a internet. Todas sus gracias. Cuando estaban aburridos, suben todas sus cosas a internet. Y dice aquí: hallaremos riquezas de toda clase, versículo 13, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hallaremos riquezas de toda clase. Miren, no solamente ya dijimos actúan por engaño, versículo 10, actúan por identificación, versículo 11, actúan por desolación, versículo 12, sino que también actúan por ambición, versículo 13. Todo esto hay en el corazón de los pecadores. Engaño, identificación, desolación, ambición. Se prometen abundantes riquezas de su mal proceder. La ambición o avaricia quebranta el 10º mandamiento que dice: no codiciarás. La búsqueda de la vida fácil y la riqueza rápida. Pero Proverbios 28:20 dice: quien se apresura a enriquecerse no será sin culpa. No será sin culpa. En este caso era un problema de riqueza. Pero mis hermanos, ¿cuántas tentaciones acarrean las malas compañías? A veces no es la riqueza, pero la tentación de volver a tu vida vieja. Cuando el Señor nos ha sacado de ciertos pecados del pasado, mira, y tus amigotes o tus viejas amistades, ¿a qué te van a invitar? A volver a lo mismo.
seguir en lo mismo. En este caso, en el caso relatado por Salomón, se trataba de una cuestión de riquezas, pero ponle el pecado que sea. El asunto es volver a la vida vieja y ser uno de ellos. Dice, echa tu suerte con nosotros, o sea, sé parte de nuestro grupo, comparte nuestro destino, echa tu suerte con nosotros. ¿Cuántos jóvenes escucharon estas palabras y hoy están presos? Porque otros graciosos les dijeron, vamos, si es fácil, es un dinero que lo hacemos rapidito, no hay problema. Todavía no sale, el otro sí, de Villa Floresta. No era tan fácil, parece. Porque siempre va a pasar algo y siempre hay consecuencias. Seamos cómplices, dice aquí. Tengamos todos una bolsa, compartamos todo lo mismo. Ahora, para terminar, ¿qué acción tomar? La cuarta y última pregunta. ¿Qué acción tomar? Versículos 15 al 17 dice: Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Mire, ¿qué acción tomar? Sencilla. No andes en camino con ellos. Y esto nos recuerda inmediatamente al Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de ¿quiénes? Hijo mío, si los pecadores te quisieran invitar, vamos a tomar, vamos a beber, vamos a robar, vamos a ir al baile, vamos a mirar algo en internet que no se entere el pastor ni en la iglesia, vamos a ir después del culto a quién sabe qué lugar, a bailar un rato, o quién sabe con quién vamos a salir o a quién vamos a invitar a casa. Hijo mío, si los pecadores te invitan, no consientas, sea la cosa que sea. ¿Por qué? Porque son pecadores, porque te van a llevar al mal, porque van a destruir tu vida. No andes en camino con ellos. El sabio dice, no lo hagas, aparta tu pie de sus veredas. No compartas esa misma cena. Un comentario dice, hablando de este versículo, enseña con autoridad, pero no con autoritarismo. La delincuencia es estupidez. Los malhechores van en busca de sangre, versículo 11. Pero es su propia sangre la que ellos corren a derramar, versículo 18. La estupidez es tal que ellos no pueden ver el desastre que está mirándoles de frente, versículo 17. Porque todo esto se paga, o sea, lo que Salomón nos quiere decir aquí, todo se paga. Ellos corren a acechar sangre inocente, pero no saben que el día de mañana la sangre de ellos será derramada. Porque aquel que derrama sangre, también su propia sangre será derramada, y ese es el fin de estas personas, lamentablemente. Hablando de este último versículo, versículo 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, o sea, una trampa, ¿me entiende? Una red es una trampa, o sea, pone una trampa allí para que caigan aves. Dice, en vano se tenderá la red si las aves lo están mirando. Y uno se queda pensando allí, y un comentarista decía, los advertidos deben evitar el pecado como las aves evaden instintivamente la red tendida a la vista. Pero los insensatos pecadores se apresuran a su propia ruina. Otro comentarista dice, el joven, al ser instruido, reconocerá que la invitación de los malos es como una red para su vida. Y otro dice, si un ave, para finalizar, tiene la suficiente inteligencia de huir de una trampa, nosotros también podemos huir de la tentación y de las malas compañías. Qué ejemplo sencillo nos da Salomón, ¿no? En vano, porque ese texto aparece así como diciendo, ¿y qué quiere decir?
porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero a veces nosotros estamos viendo y sabemos cuál es el fin, y sin embargo no nos percatamos que tenemos que huir de las malas compañías en este caso. Puede ser un pariente, puede ser alguien muy cercano, pero si es mala compañía, hermanos, el Señor nos está advirtiendo que hay que huir también de eso, evitando las malas compañías. Le damos gracias al Señor por esta palabra que hemos podido compartir, y por supuesto vamos a orar. Yo les invito a que nos coloquemos de pie.